Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Diego Salgado y a continuación voy a exponer sobre la tercera dinastía de Ur. Cabe recalcar que para ilustrarme de alguna manera sobre este tema me orienté en el texto Historia Universal, Edad Antigua y Oriente Próximo, que le debe sonar familiar porque lo usamos para la prueba y las clases del profesor Mieres. Ahora, mi objetivo va a ser conocer e identificar las principales características de la tercera dinastía de Ur. Me gustaría que antes de empezar con la materia como tal, ustedes me pudieran ilustrar con algunas concepciones previas en torno a este tema, o, no sé, ubicación geográfica quizás, a dónde pertenece, Occidente, Oriente, o alguna concepción que tengan. Bueno, esas civilizaciones como la acadia y la de la Sumeria se desarrollaron en Mesopotamia, en el Oriente Medio. Ya, muchas gracias, César. Sí, también yo tenía la concepción de que en el Oriente Próximo estaba situado una ciudad particular que es de Ur, pero así puntualmente no podría decirlo, pero estaba en ese sector. Muchas gracias, César. ¿Alguien más, no? Bueno, antes de empezar voy a dar un poco de contexto, porque la tercera dinastía de Ur se ubica entre el Imperio Acadio, o de Akkad, como quieran llamarlo, y las dinastías amorritas. Acabo de recalcar que en esta ubicación temporal el territorio de Sumer estaba como subyugado a lo que eran los buteos. Los buteos eran un pueblo que venían de los montes sacros y de alguna manera mantenían cierta jerarquía en torno al territorio. Ahora, como tenían una cierta influencia, había ciertas ciudades que tenían gobernadores que eran fieles a los buteos. Entre ellos estaba Ur-Bau de Lagash. Aquí está Lagash, cerca del Golfo Pérsico. Entonces él era fiel a los buteos. Y por otro lado, el Ur, que está aquí también, está aquí, también cerca del Golfo Pérsico, su gobernador era Ur-Nammu. Ur-Nammu básicamente tenía ciertas tendencias independentistas. Entonces Ur-Bau, que era de Lagash, básicamente vio con malos ojos esto, porque él era fiel a los buteos. Entonces él movilizó sus tropas hacia lo que era Ur y en una batalla sangrienta perdió contra Ur-Nammu. Y Ur-Nammu incluso creo que asesinó a su yerno, y eso significó una total derrota para Ur-Bau. Entonces posteriormente Ur-Nammu se movilizó hacia Lagash y la conquistó, y empezó a emprender su viaje por todo lo que era Sumer. Ahora, dentro de los principales cambios estructurales que hizo Ur-Nammu fue básicamente como solidificar la economía local, ya que los buteos acostumbraban a saquear todo lo que era esta zona, y entonces él básicamente intentó solidificar lo que era la economía. Ahora, también debido a sus conquistas, también se le fue llamado como el rey de las 4 regiones, como aquí dice, y el rey de Sumer y Akkad. Y bueno, también la gente local lo alababa básicamente porque él tenía un amplio como sentido de la justicia, y a la hora de su muerte la población local lo lamentó mucho, fue un profundo pesar. Entonces Ur-Nammu, recuérdalo, fue como el principal gestador de la tercera dinastía de Ur, fue como el que originó todo. Posteriormente viene Shulgi. Shulgi, dentro ya como del ámbito histórico, es considerado como el más importante, aunque quizás puede diferir, quizás como con la perspectiva de la población local, que aquí puede ver a Ur-Nammu como el gran originador de todo, pero desde la perspectiva histórica propiamente tal, Shulgi es como el más importante. Él al principio de su reinado básicamente estaba en una actitud calmada, por así decirlo, y se dedicaba básicamente a sus obligaciones y a tributar hacia los dioses, o sea, a ofrendar a los dioses. Ahora, según el texto, a partir del año 24, él empieza a emprender diferentes campañas militares, conquistando las ciudades de Ganjar, Simurru, Yarshu, Arshan, Lulubu, Kimash, Yumurtu y Yash, que aquí las pueden ver distribuidas. De hecho, sí, no se nota mucho, pero puede ver como un signo de pregunta al lado, y eso es porque básicamente hasta la actualidad algunas de estas ciudades no se sabe realmente la ubicación de la que estuvieron, solo se sabe por ellas por los relatos de los textos antiguos.
Y bueno, debido a las diferentes campañas que él emprendió a sus logros, se le atribuyó ciertas características divinas debido a sus logros y todo, que era una túnica permanente dentro de esta cultura. Ahora, posteriormente estuvo Amar Sin o Bursin, dependiendo del autor. Él básicamente asumió a todo este imperio ya consolidado, entonces muy estable. Entonces él, en torno al factor bélico, él no estuvo muy activo. De hecho, se le conocen solo dos campañas, que son la Urbilum, que está en la zona de las Arbelas, y Shar Sharu. Él, en cambio, se dedicó más al aspecto social y dedicó sus abundantes recursos de lo que era su gobierno a las diferentes construcciones de estructuras dentro de lo que era Nippur y Ur, que eran como las ciudades más importantes. Y también se dedicó a proteger las principales vías comerciales dentro de su territorio y, bueno, adyacentes al territorio, para seguir fomentando la economía y no decaer finalmente. Aquí se puede ver a Nippur, por si no lo ubican. Aquí está, en lo que es cerca de la ribera del río Éufrates. Aquí están los montes sagrados donde dije que venían los buteos, ¿se acuerdan? Ahora, cabe recalcar que entre Amar-Sin y Bursin estuvo, o sea, entre Amar-Sin y Ibbi-Sin estuvo Shu-Sin, que realmente no es que no haya hecho nada importante, simplemente no se le atribuyen tantos hechos históricos. De hecho, lo más importante que se le puede atribuir fue esto. No sé si notan aquí como una línea. ¿Lo pueden ver? Sí, se puede. Una muralla. Sí, exactamente, es una muralla que construyó en contra de los invasores que venían desde este sector de Martu, que venían a invadir esta zona. Entonces, eso fue como lo que se le atribuye más importante. Decidí saltármelo para llegar a Ibbi-Sin porque él es muy trascendente dentro de la historia, quizás en el aspecto negativo, pero es muy trascendente. Ahora, Ibbi-Sin recibió al gobierno en una etapa como de desintegración, una etapa ya como que había muchos conflictos internos, se podría decir, o lo que se deduce. Y entonces el justo también calzó que los pueblos de Martu, que está acá, pueden ver a Martu desde aquí, empezaron a invadir lo que es esto. Y básicamente su táctica fue aislar a Ur del resto del territorio. Entonces, mientras en Ur se morían de hambre y había un permanente estado como de conflicto, los demás territorios tuvieron que defenderse solos. Entonces ellos, al verse imposibilitados de recurrir a lo que era la capital, decidieron como despegarse de lo que era el imperio, como una suerte de independencia. Y entonces aquí pueden ver, entonces los estados empezaron a ya rechazar lo que era este imperio, y entre los estados más importantes se encuentra Mari. Ustedes se preguntarán por qué Mari, porque en Mari el gobernador era Ishbi-Erra. Ishbi-Erra posteriormente va a ser muy importante por lo que voy a decir a continuación. Finalmente, cuando los pueblos de Suba y los elamitas invadieron lo que es Sur, capturaron a Ibbi-Sin y lo asesinaron. Y entonces, ya cuando este rey estuvo muerto, Ibbi-Erra, el que acabo de hablar, de Mari, es como que asume todo el control de esta zona, como que como que hereda el poder de alguna manera. Ahora voy a hablar más de las características sociales, de alguna manera, de lo que es el imperio de Ur. Entonces, como dije anteriormente, que algunas ciudades tenían signo de pregunta, ¿se acuerdan? Entonces, realmente las extensiones geográficas de este imperio no son muy bien conocidas. Principalmente a lo que ya dije, porque de alguna manera algunos pueblos, algunas ciudades, hasta la actualidad se desconoce su ubicación exacta, entonces es difícil de alguna manera ubicar hasta dónde llegó la extensión del imperio, y de hecho todos los mapas que han visto son estimaciones, ¿no? Y como ya dije, era una tónica común la divinización del monarca por sus diferentes logros. En el caso de Ibbi-Sin, obviamente no, porque él estuvo en la etapa de decadencia del imperio. Ahora, me gustaría recalcar como la división administrativa que tenían en torno a las provincias, que cada una era gobernada por un ensi. Un ensi era básicamente una persona nombrada por el rey para administrar la justicia en su nombre. Eso no era nada más que eso.
Y bueno, también recaía sobre su hombro una gran responsabilidad, ya que él llegaba a fallarle al rey y tenía que asumir todas las consecuencias con su vida. Ahora, dependiendo de la provincia, el ensin tenía distintas jerarquías, distinto poder, ya que si la provincia en la cual él gobernaba era fuerte, él también se hacía con mucho poder. Entonces, aquí pueden ver algunas imágenes de ensin, me llama la atención que tiene los ojos azules. Esto parece ser marfil, si no me equivoco. Y aquí hay una estructura ya más desgastada, pero que tiene, no sé si notan, como inscripciones. Entonces es como una importante herencia cultural. Ahora, en torno como a la economía, ellos se basaban básicamente en lo que es la agricultura, la ganadería y el intercambio comercial. Ahora también se dedicaban a lo que era la manufactura de algunos objetos, pero estos los integraban a lo que era el intercambio comercial. Ahora aquí dice un curioso fenómeno de caso de escasa propiedad privada. Los textos que están de esta época, de alguna manera hay textos de casos que hablan sobre algún conflicto en torno a un territorio o en torno a alguna pugna de poder en torno a un territorio, por lo que se deduce básicamente a los investigadores que realmente había una escasa propiedad privada. Entonces la única propiedad privada que había, entonces realmente intrigante porque había poca propiedad privada. De hecho, la única que había era como adjudicada a los templos o al mismo Palacio Real y todas esas cosas. Y hablando también probablemente de los templos, es que el templo mantiene básicamente una gran injerencia en la sociedad por su importancia religiosa, porque ellos eran muy religiosos, pero en cambio como que se alejaba de alguna manera de la vida política. El factor político como que quedaba relegado a lo que era el palacio y a las manos del rey. Entonces había una suerte de separación de estos dos, pero igualmente tenían una importancia religiosa en la sociedad. Ahora, en torno a sus características más específicas, el templo era escalonado, como lo pueden ver aquí, y se le llamaba zigurat. Ahora me gustaría que pudieran realizar un crucigrama en torno a unas diferentes definiciones que tengo acá, que yo les voy a proceder a recitar y ustedes pudieran venir acá a ubicar según corresponda, ¿ok? Aquí tengo un plumón. Ahora voy a proceder a decir la primera definición y ustedes proceden a venir acá, por favor. La primera definición dice así: fundador de la tercera dinastía de Ur, que fue proclamado rey de Sumer y Akkad. Yo, Por favor, César. ¿por una música? Sí. ¿Sí? Si quiere, pero pusiste el A1. Yo le digo, no se preocupe. ¿Con doble M? Claro, por eso. Urnamo. Muy bien, César. Muchas gracias. Ahora la segunda definición, por favor escuchen atentamente. Como figura histórica fue el más significativo en la dinastía y fue destacado principalmente por realizar diversas campañas militares. Compañero, por favor, Erwin. ¿No es Shuli? Sí, es Shuli. Ay, Sarna. El A2. Algo le pasó a Gracias. Te lo cerraste, César. Muy bien. H, muy bien. L, sí. Muy bien. Muchas gracias, L. Ahora la tercera, por favor, escuchen con mucha atención. Dice: pueblo de características barbáricas que mantenía subjugado la zona de Sumer. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Que el pueblo que venía de los montes Sagras. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Aquí pueden ver, bueno, es obvio que empieza con G. ¿Alguien se acuerda? Pueblo que venía de los que mantenía subyugado la zona de Sumer. Los Gu.
No se acuerdan, No. pero saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Del pueblo. O sea, entienden de alguna manera el contexto en el que vivía la zona de Sumer. Eso es lo importante realmente más que el nombre. Sí. ¿Entienden lo que...? Sí. Eran los buteos. Sí. ¿Alguien quiere venir a escribir? Los buteos. Para sentirse realizado. Cuidado con el plumón que está medio malito. ¿Cómo se escribe? ¿What? No sé también. Ponlo lo de... Ay, vale. ¿Ya? Es guteos. U, T, E, O, S. Muy bien. Muchas gracias. Sí, déjame un poquito abierto, por favor. Déjame, no tanto. Ahora escuchen, por favor, con mucha atención la cuarta definición. Esto es más abstracto, ¿sí? Así que pongan atención. Dice, estructura por lo general escalonada que tenía una función religiosa, que en este contexto en específico se le llamaba zigurat. ¿Qué era? ¿Templos? Sí, muy bien. Por favor, adelante, Eduardo. Y los dos. Es templos. O sea, sí, templos, no templos. Si no me equivoco. Así es. Muchas gracias. Ahora viene la 5. No, la 4, perdón. Dice, persona nombrada por el rey que administraba la justicia en su nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Ahí está, empieza con él. ¿No se acuerda? Pero entienden lo que... Sí, de que él era el que administraba, impartía la justicia, por así decirlo. Por el rey. ¿Entienden quién era, cierto? Ya, él era Ensi. Entiendo que los nombres son muy complicados porque realmente no son algo que esté acorde a nuestra cultura, pero mientras entiendan la idea de lo que significaba su propósito, está muy bien. ¿Alguien quiere venir? César, por favor. Ya. Para que antes que falle la pizarra, que realmente está fallando, creo. El plumón. Por favor, Ensi. ¿Con ese? Sí. Y ahí está. Muchas gracias, Sergio. Déjalo ahí nomás, tranquilo. Me alegra que hayan podido completar la actividad. ¿Alguno quiere agregar algo, alguna concepción propia, lo que le hizo reflexionar, lo que le gustó? Cualquier cosa que ayude a la clase sea bienvenida. No le hagan caso a la imagen, por favor, no les voy a dar como una tabla. César. Sí, esto estuvo constructivo. Sí aprendimos acerca de la historia del pueblo y más o menos cómo se construía jerárquicamente y los reyes que vivían y más o menos los movimientos que existían en el lugar y lo que tuvieron que enfrentar históricamente con los pueblos extranjeros. Muchas gracias, César. ¿Alguien más quiere hablar? A mí me llamó la atención que a pesar del poco gobierno, por así decirlo, temporal que llevan estos reyes, igual tenían como se construían su nombre por su logro y todo eso. Muchas gracias. De hecho, voy a traerles una cita de T. Jacobson que está en el texto, que dice básicamente, algo muy llamativo, que dice básicamente esto, está un poco agotada, pero se entiende la idea. Es verdaderamente intrigante cómo un imperio del tipo de la tercera dinastía de U pudo colapsar tan rápido y totalmente sin una presión de un estado o estados enemigos de comparable magnitud. Eso quiere decir que debió haber alguna presión interna que propiciara que fueran tan débiles en torno a las invasiones de los Maktu, de los Selamitas y del pueblo Asur. Entonces es realmente llamativo cómo un factor interno puede desencadenar la extinción de un imperio. Y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención y esta fue mi presentación.